Bueno, ahí estamos. Sí. A ver. Hola, hola. A ver si esto graba. Sí, grabas. Está. Nada, viste, por eso te decía lo de Vagrant, está bueno, después lo vemos si no. Eh, Hoy teníamos que empezar repasando video de videollamada y vamos a hablar un poquito de programación funcional, que es este que tengo acá. ¿Vos tenés alguna idea? ¿Has visto alguna vez algo sobre tipo paradigmas de programación y eso? No, ¿qué vendría a ser? Capaz que sí, pero no lo conozco, o sea, Sí, no, con ese nombre. seguro eh, usaste, digamos, ¿no? Porque todo, o sea, todo lenguaje de programación viene con su paradigma. Estoy tratando de configurar la cámara de mierda. Eh, Acá puse un poquito, mirá. Vamos a leer esto y vamos yendo por ahí. A ver quién habló. Estoy Estoy cenando. llenando, no Ah, te me... y bueno, que se sume un rato. Bueno, acá puse, ¿no? ¿Qué es el paradigma funcional? En general lo que hacemos en esto es repasamos las slides y nada, conversamos un poco sobre lo que dicen las slides. Entonces, ¿qué es un programa, qué es programación funcional? A ver, ¿decía algo? Hola, hola. Ahí está, no me fijé eso. Está grabando eso también. ¿Qué es el paradigma funcional? ¿No? Es un paradigma de programación en el cual los programas se construyen a partir de funciones simples y compuestas. ¿Y qué es un paradigma? Algunas cosas están en inglés, viste, también. Vos no tenés drama Sí, ahora en sí. inglés, ¿no? Más o menos, más o menos. No, algo entiendo, pero... Igual yo en general leo y traduzco, sí, no sé por qué. Pero está, dice paradigm es un conjunto de conceptos o pensamientos, ¿no? Thought patterns son como patrones de ideas, Sí, sí, que sí. incluyen teorías, métodos de research, estándares, que constituyen una contribución legítima a un rubro o a un campo de estudio. O sea, un paradigma es, en programación lo que aplica el paradigma es, por ejemplo, creo que los dos, hay otros tantos más, pero como que los dos más usados son el funcional y el de objetos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el paradigma de objetos vos tenés clases, tenés instancias, tenés objetos, como... Así te puedo dar. ¿Vos trabajás solo con React? ¿Con qué otra cosa has trabajado? ¿Has trabajado con algo de backend? No, no, Si te hablo de backend en sí. Java, No, no, Java no. nada, de eso Está. no. O sea, en programación orientada a objetos vos tenés ciertos conceptos que no aplican en programación funcional. Y eso es lo que es el paradigma, ¿no? Por ejemplo, en el paradigma funcional vos tenés, como dice acá, ¿viste? Funciones simples y compuestas. En programación funcional vos no tenés objetos. Entonces, ¿qué pasa? El concepto de objeto para programación funcional no existe, ¿entendés? Entonces, por ejemplo, si estuvieras en React, ¿viste que en React puedes hacer class components? Sí, sí, sí. Bueno, esos son clases. O sea, y después, más adelante, vamos a hablar de programación orientada a objetos. La clase es como un molde para el objeto. Vos vas sacando objetos de dentro de la clase con el mismo patrón. Claro, el Acá mismo patrón, claro. en programación funcional vos eso no aplica porque ese concepto no existe en este paradigma de programación funcional. Bien, te entiendo. Programación funcional es como un poquito como más simple. Dame un segundito que tengo el guacho acá jugando con la patineta. ¿Te podés? Dale. No me hagas rezongarte, dale. Anda para arriba. Viste como que 8 años tiene. A veces le hablas y... Se escucha ahí Sí, sí, diciendo. es un pesado aparte. Deja de jugar con la patineta que hace ruido. Dale. A ver qué más dice acá. Pertenece al grupo de los paradigmas de programación declarativo. En este estilo de programación creamos abstracciones para representar el qué del problema y delegamos el cómo a las funciones de nivel más bajo de abstracción. Vamos a ver si... Esto me acuerdo que después se explica un poco mejor después. Pero como para cerrar acá, ¿no? El paradigma de programación funcional es un paradigma que vos armás programas en base a funciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, y está bueno siempre compararlo con el de objetos. En el de objetos vos como que representás una situación, ¿no? O sea, cuando vos tenés una pantalla y tenés como varias cosas distintas, en frontend no zafás de usar
el paradigma de objetos, porque lo estás viendo en la pantalla, eso lo vamos a ver después. Pero digamos, cuando Claro. vos tenés la pantalla, tenés como varias cosas en la pantalla, ¿no? Entonces vos podés entender el programa que es la pantalla como distintos objetos que interactúan entre ellos. ¿No? Ese es el Bien, sí, paradigma sí, sí. de objetos, más o menos, explicado así medio por encima. Sí, sí. En programación funcional, vos lo que tenés son como procedimientos, ¿no? Entonces vos tenés funciones. Yo tengo una función que, yo qué sé, lee un campo en un componente, ¿no? Y después tenés otra función que, no sé, pasa el valor del campo a un número. Entonces el programa vos lo vas armando componiendo funciones. Entonces vos decís, bueno, ahora corro esta función, el resultado de esta Sí, función se sí, lo sí, paso a sí. otra Sí, función. sí. ¿Acá? Sí, sí, sí. El concepto de objeto no tiene como mucho sentido. Y esto pertenece al grupo de los paradigmas declarativos, claro, porque después, a ver, por acá adelante hay un ejemplo. Ah, vamos a lo de declarativo es más bien de cómo el código del programa funcional. Ahora acá dice la diferencia entre. Acá, muchas fuentes definen la programación declarativa como todo aquel estilo que no es imperativo. Eh, la, la, es como que no hay en Wikipedia una buena definición de programación funcional. Por ejemplo, la Wikipedia, prog funcional. La programación funcional, o sea, todos estos paradigmas te los explican como no iterativos. Applying function, Claro. no sé qué, declarative programming. Es raro porque no tiene es como que no tiene una definición. En fin. No. Formal Logic Computation. Esto no es lo que encontré yo en ese momento, pero está. Eh, entonces habría que ver lo que es el iterativo, el imperativo. El estilo de programación imperativo es lo que llamaríamos programación normal, digamos, donde escribimos sentencias que modifican el estado del programa. En programación funcional, en Mm. teoría, el estado del programa no existe. No, entonces vos en el imperativo, acá tiene un ejemplo, programación imperativa es esto, ¿no? Es la programación normal, como decía en el anterior. Vos tenés un Claro. array, ¿no? Vos vas, Sí. después definís una variable en el for. Porque ahora ya tengo que preguntar hasta si se usan for, porque con el for each y todas esas funciones está como mucho más. Sí, 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 sí. Sí, No, lo he usado así. no he usado acá. Eh, sí, porque hay gente que a veces les mostrás este y decís, no. Ta. Entonces vos, por ejemplo, en un for, de la manera que funciona el for, es vos decís, bueno, tengo una variable que arranca en cero, voy a marcar un límite y después voy a ir aumentando el valor de la Y que variable el en un. valor aumente, sí. Claro. Entonces vos tenés, digamos, cuando vos haces este programa, vos tenés en la cabeza el estado del programa en todo momento, ¿no? Decís, bueno, tengo un array y una variable que ahora vale cero. Voy a hacer esto, pero cuando la variable vale cero y ahora el array tiene un ítem más y la variable vale uno y ahora pasa de vuelta. Entonces vos en la programación imperativa, cuando lo vas haciendo, como que cada función depende o sea, por lo menos cuando vos vas haciendo el código, vas siempre pensando en el estado de tu programa. Claro. Y mismo el for depende de un estado, es como que vos vas trabajando sobre el estado de algo. En la declarativa es un poquito más así, ¿viste? Que no es tanto el cómo, sino el qué. La declarativa vos decís, bueno, tengo un filter. Obviamente esto también pasa adentro de la función filter, ¿no? O sea, la definición de la función filter. Pero esto lo que significa que es más declarativo. Y acá lo que tenés un patrón pipeline, se llama pipeline como tubo, ¿viste? Como que van armando la cañería con funciones. Esto es más Sí, 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 funcional, sí. ¿viste? Tenés un array, le aplicás una función de filtro, le aplicás una función map para cambiarla y le aplicás otra función de filtro. Entonces esto es lo que sería imperativo y esto es más lo que es declarativo. A ver si Claro, te entiendo, te entiendo. ¿entendés? A ver si no me pasé nada. Claro, donde escribimos sentencias que modifican el estado del programa, en programación funcional el estado del programa no existe. Esto de programación funcional, o sea, ahora lo vamos a ver, hay unas cosas que llaman funciones puras. O sea, la idea de la programación funcional también es que es como uno trata de evitar los efectos secundarios. Justamente el estado. Ahora me estoy adelantando. Ahora, estoy tratando de explicar cosas que están después acá. Entonces acá esto ya nos olvidamos todo. ¿Viste lo que decía acá? En el estilo de programación creamos abstracciones para representar el qué del problema y delegamos el cómo a las funciones de más bajo nivel. Entonces vos el qué, cuando vos haces el programa decís, bueno, filtro
mapeo y filtro de vuelta. Te estás enfocando en el qué, en esto es lo que estoy haciendo. El cómo se lo dejas a las funciones de más bajo nivel, digamos. Bien. Está. Y eso es medio como la primera parte. Entonces ahora lo Sí, que, lo que, lo que vamos a ver son estos, los conceptos. Son muchos los conceptos. Digo, yo acá puse algunos nomás. Los que me parecen más los más importantes. comunes. Sí, y lo que podés hacer con JavaScript, porque lo que pasa con JavaScript es que en realidad JavaScript no es un lenguaje, se le dice como multiparadigma, porque vos en realidad en JavaScript vos podés hacer orientado a objetos o podés hacer funcional, o podés hacer muchas cosas. Porque no tiene. En general, los lenguajes funcionales son como más estrictos. Hay lenguajes que son funcionales estrictos, digamos, como que bueno, no podés hacer una clase. ¿Entendés? Y Sí, sí, después sí. está tipo Java, ahora se puede, pero antes no podías tipo hacer una función. Justamente lo que viene acá es la primera, ¿no? O sea, en el paradigma funcional, para vos tener un lenguaje que se puede usar como si dentro del paradigma funcional, digamos, tenés que tener esto, que son First Class Function. Eh, si vos haces JavaScript, First Class Function es bien sencillo. Hay lenguajes de programación en donde vos no podés hacer esto, donde vos no podés guardar una función. Claro. No puedes guardar una función, una variable. Las funciones, digamos, o los procedimientos siempre son parte de un objeto. Por ejemplo, en Java, ahora en Java lo puedes hacer. Creo que, no estoy hace 1000 años que no toco Java, pero me acuerdo que antes en Java no lo podías hacer y después se lo agregaron. En Java, si vos querés tener una función, vos tenés que definir una clase, instanciar la clase, crear el objeto y llamar a la función a través del objeto. Vos no podías agarrar y definir una función así y tirarla en el aire. ¿No? Claro. Entonces, First Class significa de que, bueno, en ese caso de Java no son First Class, sino que son Second Class, digamos. Existen, pero siempre atrás de otra cosa. ¿Entendés? Entonces, First Class significa que vos podés, eh, a ver cómo dice acá, las funciones pueden recibir otras funciones por parámetro y devolverlas como funciones. Está. Podés guardar funciones independientemente. Digamos, podés crear una función y guardarla a una variable. Y Claro. esta definición está buena porque incluye esto que a veces complica la vida, que es pasar funciones por parámetros. Como vos podés guardar una función en una variable, podés agarrar una función y pasársela por parámetro a otra función. Eso seguramente si estás metiendo JavaScript lo has hecho ya. Tipo cuando pasas un callback o algo. Sí, 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 sí. Como cuando haces tipo la función, viste, add event listener o alguna de esas que pones un handler para un evento en el DOM o alguna pavada de esa. Ahí estás llamando una función y le estás pasando una función por parámetro. Claro. Eh, y ahí también podés recibir funciones o sea, te puede devolver una función. Puedes Sí, sí, ejecutar sí. una función y te puede devolver una función. Acá en el ejemplo tenés la función map y recibe una función por parámetro. Está. Ese es uno. A ver qué más decía. Bueno, esto es lo que te decía recién. Funciones puras. Funciones puras no tienen efectos secundarios, son idempotentes y thread safe. Eh, Efectos secundarios, ¿qué significa? Un efecto secundario es como, por ejemplo, cuando vos tenés. Imagínate que vos tenés una base de datos. Y imagínate que Claro. tenés una función que guarda algo en una base de datos. Vos ejecutás la función, le das los parámetros, esa función te da un resultado. Yo tengo esto también acá en. A ver. Onboarding JavaScript. A ver si es esto. Yo creo que tenía algo de efectos secundarios por acá. O por lo menos de cómo es la. No, está, en fin. Cuando vos ejecutás la función, ¿no? Funciones puras es. Perdón, el efecto secundario es cuando vos ejecutás la función, le das parámetros, tenés un output, digamos, tiene un input, tiene un output, y después tenés efectos secundarios. Por ejemplo, si guardaras en una base de datos, el efecto secundario sería que la base de datos cambia de estado. O sea, ahora tiene una cosa más. Claro. ¿No?
Entonces las funciones puras son las funciones que no tienen efectos secundarios. O sea, por ejemplo, si yo tengo una función de sumar y recibe dos parámetros, el loco recibe el 2 más 2, devuelve 4 y no tiene efectos secundarios. Eso no cambia nada afuera de la función. No cambia nada en Claro, claro, esto. entiendo. Sí, Está. Esto, idempotentes y thread safe, es importante saber cuando trabajamos con funcional, porque lo que tiene funcional es que vos podés justamente hacerlo multithread. Cuando vos tenés un programa multithread, justamente vos te tenés que asegurar de que los threads no tengan efectos secundarios. Por ejemplo, eh, no sé, imagínate que vos tenés que leer de una base de datos. Vos tenés 100 registros y en vez de ir uno por uno, querés abrir 100 hilos. Sacás más o menos lo que es multithreading, ¿no? De gaming y eso, si andás haciendo gaming, la tenés clara. no, Sacás, igual no, sí. pero No, esa, por eso me mataste. multi. ¿Viste cómo los procesadores tienen varios cores? Claro. Claro. Ah, tipo multitarea. Ahí está, sí. Thread en realidad es como. Los procesadores tienen cores. ¿Viste cuando yo qué sé? AMD, por ejemplo, tiene. ¿Cómo se le dice? No son cores, son como falsos cores. El hyperthreading tiene. Hyperthread. Acá. Hyperthreading es cuando un procesador con un CPU divide sus physical cores en cores virtuales. O sea, vos tenés un procesador de 8 cores y cuando, yo qué sé, cuando abrís los settings en el sistema operativo, te dice que en realidad tenés 16. ¿Sacás? Eso quiere decir. Claro. El core es el físico, digamos, es lo que tiene el procesador. Y el thread es como virtual, digamos. Es como si te lo tuvieras que imaginar representado en el software, ¿no? O sea, si vos tenés que mandarles tareas a un core Vos tenés que mandarle tareas al core del procesador, vos le vas mandando como instrucciones a un core, y ese core es el thread, básicamente. Un thread significa un hilo, tipo como un camino por donde vos podés tirar las instrucciones. Entonces, Claro. cuando tenés un programa que es multithread, quiere decir que puede usar como más de un core del procesador al mismo tiempo. ¿Sacaste? ¿Haces Claro. una idea más o menos? A ver si Sí, puedo sí, sí, encontrar sí. una foto. Con el ejemplo es igual. ¿Agarraste ahí con el ejemplo? Para que Sí, tuve que sí, sí. echar al enano porque me soltó la patineta y se me puso a jugar una pelotita. Un crack. Entonces, claro, ¿qué pasa? Imagínate que vos estás haciendo un programa que es multithread, ¿no? Entonces vos tenés 1 millón de tareas que hacer en el programa eh, y los querés mandar tipo uno a cada core. Esas tareas que vos le mandás a cada core o a cada thread, a cada hilo del procesador, digamos, no pueden tener efectos secundarios, porque si tienen efectos secundarios se pisan entre ellos. ¿Me explico? Imagínate Sí, que sí, vos sí, sí. tenés eh, el mismo ejemplo del resultado. O sea, si vos tenés un array, imagínate, y vos querés procesar todo el array y querés hacerlo simultáneamente en 3 cosas, cada hilo no puede estar revisando lo que el otro hilo ya revisó. ¿Entendés? No puedes arrancar de cero en los 3, porque si no lo que va a pasar es que van a ser todos el 1, todos el 2, todos el 3. Claro, ¿Entendés? y Eso es hacer que cada uno haga específico. claro. Entonces ahí tenés el problema de los efectos secundarios. La función es pura, cuando vos haces una función pura sin efectos secundarios, ya sabés de que como es pura la puedes tirar, puedes abrir 1 millón de threads y correr esa función 1 millón de veces simultáneamente porque no Sí, se, sí. ¿entendés? No, No no, se van a pisar entre ellos. exactamente. Y después, esto de que es idempotente significa que algo que es idempotente significa que cada vez que siempre que lo ejecutes con el mismo valor te va a devolver el mismo resultado. Claro. La suma es idempotente, por ejemplo, porque siempre si vos tenés una función suma que recibe 2 y 2, siempre te va a devolver Claro, 4. siempre te da lo mismo, sí, sí. Exacto. Este también es otro concepto que no tiene nada que ver con funciones puras, pero tiene más que ver cuando vos haces un programa, por ejemplo, que ejecuta a largo. O sea, yo, por ejemplo, esta palabra la aprendí en un momento haciendo un programa que tenía una base de datos enorme y quería procesar tipo todo. Para cada entrada en la base de datos tenía que hacer algo, ¿viste? Entonces, ¿qué pasaba? Claro. Nunca sabíamos si se iba a caer.
el programa en la mitad y se iba a tener que empezar. Entonces el programa tenía que ser idempotente. Yo tenía que poder correrlo, tipo, si veía que se caía, tenía que ponerme a correr de vuelta y quedarme tranquilo de que eso no iba a generar siempre el mismo resultado. ¿Sacás? No necesariamente es algo de funcional, o sea, es algo que algunos programas tienen, nada más. Claro. Como decís, bueno, está. Mira, acá lo puse. La propiedad de una operación que no cambia su resultado a pesar de ejecutarla más una vez. ¿No? Yo, por ejemplo, que tiene que ver los efectos secundarios con la idempotencia. Por ejemplo, porque los efectos secundarios pueden ser desde la función hacia afuera, pero también desde afuera hacia la función. Por ejemplo, si tenés una función que usa la fecha. ¿Sacás? Si vos ejecutás una Claro, claro, función. claro. Si vos ejecutás una función que imprime la fecha, por ejemplo, un montón de veces, esa función no es idempotente. Porque cada vez que la ejecutaste te vuelve un resultado distinto. ¿Entendés? Sí, sí, entendí. Entonces medio que bueno, de afuera para adentro de la función afecta a esto y de adentro para afuera afecta a esto otro. A ver qué más. Creo que estos son los de recursivos, de call optimization. Estos son más técnicos. Estos dos eran como los más... lo de first class functions y pure functions es como lo más fundamental, digamos, de la, de la programación funcional. Estos ya son técnicas que se usan más, capaz. Las funciones recursivas. A ver, espera, dame un segundito que tengo que arreglar acá el tema de, lo- de los niños. Dame un segundito. Dale, tranquilo. Se ponen bravos hoy. Pero aparte tres veces, aparte ese guacho de mierda se piensa que es gracioso, ¿viste? Jaja, te estoy molestando, jaja, te dice. Ahí tenés, ¿Qué? penitencia sin comer. Qué pancho, vos. Y ahí te le tenés que reír vos, jaja. Sí, que no aprenden más aparte, porque es siempre igual. Lo mando para arriba, lo correteo para arriba y va riéndose, ja, 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 ja. Pasa del llanto a la risa al llanto en 5 segundos. Uy. Cuando se da cuenta de que la quedó, ahí se pone a llorar. Qué uy, qué lo parió. Estábamos hablando de las funciones recursivas. Me fui. Funciones recursivas se invocan a sí mismas repitiendo una operación hasta que se cumple la condición de salida. A ver, ¿qué le puedo agregar a eso? Las funciones recursivas son como el reemplazo para el for y el while. ¿Viste lo que veíamos acá arriba? Que esto, por ejemplo, Sí, sí, que iba sumando el valor claro, pero esta, no se- más uno. esta manera de hacerlo no sería funcional, digamos, ¿no? Porque es imperativa. Entonces la pregunta es cómo haces un for sin un for, ¿no? Es cómo haces un for pero que sea funcional. Y lo que haces es una función recursiva. Eh, Mira, vamos a mirar acá. Viste, de pique, o sea, las funciones recursivas se invocan a sí mismas hasta que se cumple una condición. Es como un for, vos decís, bueno, voy a ejecutar esta función hasta que el i sea 3. Sí, ¿No? sí, sí. Acá tenés lo mismo, entonces... Y es medio, estas son las cosas que te parten en la cabeza un poco cuando las vas a hacer. Pero que después entendés cómo funcionan y... A mí siempre me confunden estas cosas. Lo de función, porque claro, es una función que se llama a sí misma, entonces es medio como que tenés que mira, por ejemplo acá, ¿no? En función duplicar, recibís un array, bueno, yo le paso un array y un índice, ¿no? Entonces digo duplicar, tengo este array 1, 2, 3 y le paso 0. Entonces en la primera pasada, loco, me dice acá, si no hay un ítem en el índice que yo le pasé, devuélveme el array. Entonces esta es la condición de salida.
¿no? El loco va a ser 0, 1, 2, 3. Cuando llegue al 3 va a decir, ah, mirá, 3 no hay, y va a devolver el array. ¿Tá? Pero Claro. mientras que haya, lo que va a hacer el loco, o sea, si no hay, devuelve. Si hay, agarra el ítem que está en el index 0 y lo multiplica por 2. Y lo modifica, ¿no? Modifica con el valor por 2. Y la parte recursiva está acá. Lo que hace es, vuelve a llamarse a la misma función, pasándole el mismo array, pero ahora le pasa índice más 1. Entonces ahí qué pasa, vuelve a ejecutarse estas dos líneas, pero ahora index vale 1. Claro, vale uno. Lo va ¿No? sumando. Vale 1, después vale 2, después vale 3, y cuando vale 3 ya entra acá. Y la manera que se ejecuta es una cosa así, pues esto se ejecuta en un stack. La diferencia como fundamental con las funciones recursivas, y que es por eso que a veces no se usa mucho también, a menos que sean súper necesarias, es que, ¿qué pasa? Cuando vos ejecutás la función, no sé si llegaste a ver la parte de callback, la parte de closure. ¿Sacás más o menos lo que es un closure en JavaScript? ¿O no? ¿No funciona? No, no funciona. Me he dicho que hay que Estamos creando una función, ejemplo coincidente. Acá me fui por la rama. Sí, sí, sí. Cada vez que se crea una función también se crea un closure. Básicamente la manera que funciona JavaScript es eh, cuando vos definís la función, por ejemplo acá, a ver si podemos usar este ejemplo. Cuando vos definís una función, la definición de esa función tenés dos partes, pedazos de memoria que se empiezan a utilizar cuando vos usás una función. El primero es, vos definís la función acá, y el loco se guarda la definición de la función, pero también se guarda todo este contexto. ¿Ah? Porque después, si vos querés, por ejemplo, esta variable, ¿ves cómo esta variable file path se usa acá? Sí, sí, sí. ¿Ah? Cuando se define esta función, se guarda la otra parte de memoria, es el contexto de ejecución. Cuando vos ejecutás la función, el programa como que reserva una memoria para las variables. Y dice, bueno, file path vale tanto, y lo guarda en ese pedazo de memoria. Tenés la definición y la ejecución. ¿Tá? Entonces, en este caso lo que pasa es, esta función yo la definí, olvídate de eso porque no estamos viendo en qué contexto la definí. Ahora la ejecuto. Cuando la ejecuto, eso genera un espacio de memoria ahí, que lo ubica, le pone el valor a las variables y tal, puedo usar esa memoria. Ahora, dentro de esta ejecución, o sea, cuando yo ejecuto esta función, dentro de la ejecución de esta función, estoy definiendo otra función adentro. ¿Tá? Entonces yo mando a ejecutar una función y esa ejecución define otra función. Claro. Ahora, esta función que está definida adentro de la otra, se está guardando el contexto de ejecución de la de arriba. ¿Me explico? Sí, 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 sí. Esta variable filePath vive en la ejecución de esta. Entonces, Claro. hasta que yo no me deshaga de esta función, no me puedo deshacer del contexto de ejecución de esta función. ¿Ah? Entonces, la manera que eso jode con los recursivos es así, ¿no? O sea, esta llamada, esta ejecución acá de duplicar, funciona de esta manera. Funciona dentro de la primera llamada. Entonces yo hago una llamada con la memoria libre, ponele. Entonces yo no tengo nada en la memoria. Pero ahora cuando hago la segunda llamada se está ejecutando dentro de la primera. Y la tercera llamada se está llamando dentro de la segunda, que se está llamando dentro de la primera. Entonces la cantidad de memoria que esto usa depende de la cantidad de ítems que tenga el array. ¿Me entendés? Sí, 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 sí. Porque sé que Claro. te sigue generando contexto. Claro, te sigue generando más. O sea, Claro. una arriba de la otra. Literal. Esto es lo que se llama un stack. Un stack de memoria, creo que se llama. Esto es como más técnico. Pero esto es se stackean. Si vos en JavaScript tiene un límite del stack. Por eso que JavaScript no se usa tanto en las funciones recursivas. Creo que podés poner hasta 1000 función dentro de función. El stack, digamos, Sí, sí. acá el stack tendría 4 de altura, ¿no? Tenés 4 ítems en el stack. Sí, 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 sí. Y la manera que funciona es que después, cuando llega el 3 acá, el loco devuelve el array. Entonces esta ejecución le devuelve el array a esta, que le devuelve el array a esta, que le devuelve el array a esta,
que devuelve el array para acá. Entonces la función recursiva es como que va subiendo en el stack, va poniendo capas arriba del stack, y cuando la última función dice ya está, empieza a bajar para atrás así. Es interesante. Hay que tenerlo en cuenta cuando hace funciones recursivas porque está justamente eso. En JavaScript te puede saltar algún quilombo con eso. A ver si puedo hacer un ejemplo acá medio choto para que vea. Porque ya que somos poquito, vamos a aprovechar. Mira, saco acá el... Nada, te iba a decir eso que no estaba. No se veía nada. No, Pero sí. estaba asegurándome de no hacer cagada ahí. Tengo código de... ¿Cómo puedo hacer acá? Tipo... me fui a la mierda con la fuente. No, 1, 2, 3. La función esa duplicar era tipo función dup, era el array, el índice. Vale, me lo puse a hacer en la consola, lo tendría que haber hecho en un archivo. Sí, en un archivo que era así. Sí, vamos a hacer un archivo. Tengo array, 1, 2, 3. Y tengo función dup que recibe, vamos a poner otra cosa. Vamos a ponerle números. Array index, ¿no? Entonces era al ítem del array con el index, lo multiplico por 2 y devuelvo dup array index más 1. Y acá viste que no le puse la condición de salida, ¿no? Entonces esto debería joder con ese error que te decía del stack. Claro, hace como un bucle. Porque no va a terminar nunca, va a seguir agarrando, Claro. va a seguir agregando acá. Nunca va a parar, entonces JavaScript va a decir, ya está. Mirá, a ver si... Sí. ¿Ves? Maximum call stack size exceeded. Claro. ¿Sabes? Mirá si le pongo tipo if not array. Bueno, está. Ahí debería andar, está. Ahí viste que ya no me puteó. 1, 2, 3. No hizo nada. Tío. Qué raro, no hizo nada. If not array index, return array. Top números. Bueno, está. Acá podría devolver tipo acumulado. Y decir no acumulado. Una cosa así. ¿Ves? Eso es lo que tiene el tema recursivo, es que acumulado. Esto creo que anda. No anda. No, acá. Push. Tampoco. El tema de recursión es complicado. El otro día tuve hace unos días no, hace unos varios meses ya, una entrevista, me hicieron hacer una función recursiva y quedé re pegado. No me sale, boludo. Pero viste, lo importante es saber cómo funciona. Después de usarlo para algo, es tipo... El concepto. El concepto está. Así que bueno, por lo menos ahora sé que este ejemplo está mal, aparte. Puta madre. Nunca me fijé. En fin. Después, lo otro que está acá, a ver qué más tiene. Tail Call Optimization. Y esto de Type System está bueno. Esto de Type System ahora lo estoy usando un poquito más. Tail Call Optimization es como para mencionarlo nomás. Es una solución para este problema del stack. JavaScript no tiene esto, pero algunos programas algunos lenguajes de programación. Este Tail Call. Tail es cola, ¿viste? Es como lo que viene al final. Sí. Optimización de llamada en la cola, básicamente. Entonces, lo que hace el Tail Call Optimization es que a veces algunos lenguajes detectan de que esta última línea de la función es una llamada a la misma función. Entonces hacen una optimización para evitar el uso del stack. O sea, te transforman la función que genera el stack en una función que se ejecuta lineal. No genera el stack y no te tranca la vida. Ahora que puse acá. Las funciones recursivas requieren de un stack de memoria que crece de manera lineal con la cantidad de recursiones.
Algunos lenguajes transforman las funciones recursivas en llamadas continuas, en más imperativas, eliminando así el uso del stack. JavaScript no tiene cable. Esto como más para no dejarlo de lado, porque siempre que ves un video o algo hablando de recursos y functions, después sentís hablar de tail call optimization. Porque es como que plantean el problema y lo resuelven. JavaScript no tiene eso. Y medio que este ejemplo de acá no usa el stack, ¿viste? Tiene un while. Entonces acá ya es, si tuviéramos que hacer nosotros a mano el tail call optimization, haríamos esto, ¿no? Pasaríamos de esa función recursiva a algo más parecido a esto, cosa de que no use un stack. Claro. Esto como es imperativo no genera el stack. Eso es... Valía la pena mencionar nomás. Y después está esto de los type systems, que esto es otro tema de algunos lenguajes funcionales. JavaScript no tiene type system, porque como a lo que no tenés clase. Bueno, podés tener clase y no tener type system. Vos venís trabajando con JavaScript, a ver qué ¿viste alguna vez TypeScript? ¿No me suena? Vamos a verlo ahora. Así te puedo mostrar un ejemplo de algo que usa tipos. ¿Has llegado a hablar, por ejemplo, de lenguajes que son fuertemente tipados y de tipado débil? ¿Alguna vez escuchaste hablar de eso? Escuché, pero no. O sea, entre amigos nomás, pero no. Poco cosa. Loosely type versus strongly type. Básicamente lo que es, por ejemplo, TypeScript es JavaScript, pero strongly type. Lo voy a ir compartiendo por ahí. Así va quedando también. Nene. Tengo que subir de vuelta. No seas malo, Feli. No seas malo, Feli. No me hagas subir. Bueno. Entonces, esto de este TypeScript es JavaScript, pero con tipado fuerte. El tipado fuerte lo que hace, a ver si puedo encontrar por acá un coso. Acá, ¿ves? Por ejemplo, este ejemplo. Ves que esto es JavaScript, pero más o menos, no es en realidad JavaScript. Tiene este 2 account acá. Sí. El tipado fuerte lo que hace es vos no, en lenguajes de tipado fuerte vos no tenés variables que no indiquen también qué tipo de variables son. O sea, vos decís, bueno, quiero tener una variable como tiene acá. Mi variable usuario, aparte de decirle el nombre de la variable, tenés que decir el tipo de variable. Entonces vos definís un tipo, vos podés decir mi tipo account, bueno, en este caso es una interfaz. Pero por ejemplo, acá está definiendo un tipo result, ¿no? Entonces mi tipo result es o un string pass o un string fail. Entonces cuando vos, después para usar ese tipo, vos haces esto, y por ejemplo, imagínate que yo tengo un string que no es ninguno de estos dos, y le digo que la variable es del tipo result, el lenguaje mismo te dice, vos no. Claro, no puede ser. Claro. Este string que vos me estás dando no es del tipo result, porque no es ni pass ni fail. Lo mismo con account. Si vos tenés un objeto de JavaScript que no tiene, no sé, que tiene ID y version, pero no tiene display name, el loco te va a decir, está buenazo, pero esto no es, objeto que vos me pasaste no es del tipo account. Entonces eso, a ver qué escribí acá de los tipos. Nos permiten manipular estructuras de datos complejas. Después está para eso, ¿no? Viste que vos en JavaScript normal, digamos, como es loosely type, no tenés tipos de datos estrictos, vos puedes agarrar una variable y decirle, tomá, la variable se llama usuario y no te fijes lo que tiene adentro. Lo que te puede pasar ahí es que el user puede ser un string o user puede ser un objeto o puede ser un número, ¿no? Entonces los type systems sirven, como dice acá, ¿no? Nos permiten manipular estructuras de datos complejas y nos dan herramientas para asegurar la calidad del código en ausencia de otras técnicas como Test Driven Development. Nosotros no usamos mucho type system porque usamos mucho Test Driven Development. Entonces nosotros lo que hacemos es cuando definimos una función, no le decimos, vos, mirá que vas a recibir un objeto del tipo account, pero lo que hacemos es le metemos test de todo tipo a la función. Entonces
A ver, el type system te sirve para decir, bueno, cuando yo ejecute esta función me aseguro de que se ejecuta con un tipo así. ¿Sacás? Sí, sí, sí. Entonces te aumenta la calidad de código, te quita la posibilidad de que vos le pases algo que no es a la función. Disminuís el error, digamos, ¿no? De pasarle algo que no. O sea, Claro, un sí, sí. valor que no tendría que ser. Claro, ponele que vos tenés una función que recibe un objeto user y en algún lado del programa le mandás un número. ¿Entendés? Sí, Si sí, tenés sí. type systems, entonces ahí tenés dos posibilidades, ¿no? Para asegurarte la calidad de ese código, vos tenés dos maneras de hacerlo. Primero, la primera es con type systems, que esa es la que es del paradigma funcional, está bueno, tiene otras razones para usarlo también que, que no es solo esto. Pero si tuvieras type systems, ahí vos compilás, ¿no? Con TypeScript, vos compilás el programa y TypeScript te dice, vos mirá, en tal ocurrencia llamaste a esta función que recibe un user que es de tipo account, pero acá lo llamaste con un integer. Entonces ahí el loco no te compila el coso y te dice, bueno, volvé para atrás y arreglalo antes de compilar. Claro. Cuando no usas eso, la otra manera que tenés de asegurarte de que todo funciona bien es con Test Driven Development. Test Driven Development no hay ninguna, que lo vamos a hacer mañana creo. Eh, si vos haces bien Test Driven Development, vos no tenés ninguna función que no esté probada de todas las maneras posibles. Vos para cada función que vos haces, tenés un test que ejecuta esa función de todas las maneras posibles. Entonces vos definís una función, definís 3 o 4 tests para esa función, ejecutás los tests ejecutan la función y si tenés algún problema el test revienta. Te va a decir, vos, mirá, acá quisiste hacer algo con un objeto y en realidad le pasaste un integer. Claro, Entonces claro. tenés esas dos maneras de asegurarte de que no dejas ese error y entregás el programa con ese error adentro. Sí, sí, sí. Eh, Bien, bien. lo otro que tiene los type systems, bueno, acá está algo como más de unos dibujitos acá de type system, que es por ejemplo vos tenés porque los type systems te sirven bueno, es lo que estamos hablando, o sea, vos puedes tener una función que recibe un tipo de dato y devuelve otro tipo de dato. ¿No? Entonces, por ejemplo, esto lo saqué de un video que no me acuerdo cómo se llama ahora, pero te lo voy a pasar porque lo tengo ahí en mi listita de links de programación funcional que después ahora lo paso. Capaz que el Gaby lo tiene más, te digo. Bueno, no le voy a romper los huevos, si no entro porque están haciendo algo. Claro. Eh, claro, vos tenés una función, por ejemplo, en un programa. El loco que estaba haciendo esto creo que lo estaba haciendo con F Sharp, que es el lenguaje de programación funcional de .NET. ¿Ah? Entonces ahí vos Ujú. es fuertemente tipado. Entonces si vos definís una función, vos tenés que decirle los parámetros de qué tipo son. Entonces luego en el ejemplo este dice, bueno, mi función uno recibe una manzana y devuelve una banana. Entonces vos ya sabés los tipos que recibe y devuelve. Y acá el loco estaba hablando de composición, porque después lo que puedes hacer es, si vos tenés una función 2 que recibe una banana y devuelve otra cosa, vos podés como encajar el output de la función uno en la función 2. Y esa es como otra utilidad que tienen los type systems, digamos. Te transforman las funciones en como legos. Tipo, vos podés decir, mira, esta función devuelve una banana y esta recibe una banana, clic. Y eso es Claro. lo que le dicen composición, ¿viste? Entonces vos después tenés una nueva función que recibe una banana, recibe una manzana y devuelve una cereza. Que adentro, en realidad, lo que hace es combinar la función uno con la función 2. Sí, 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 sí. ¿Sacá? Claro. Que dice acá, can't tell it was built from smaller functions. Claro, y para el ojo del usuario, digamos, para el que va a usar la función, no te das cuenta, no, o sea, no tenés que Claro, mirar no adentro. el tema de la banana, o sea, Claro, pasa la banana directamente. para la otra persona no existe, o sea, él tiene una función que recibe una manzana y vuelve a hacer eso. Claro. Esto nos sirve bastante ahora nos está empezando a servir un poco más para, para testing entre muchas. Tenemos un coso que tiene como varias partes, tiene como varios microservicios. Los microservicios están corriendo en diferentes máquinas. Y claro, acá en realidad las máquinas se van pasando entre ellas información de los mismos tipos, digamos. Vos tenés un usuario en una máquina y es el mismo usuario que está en la otra máquina. Entonces no puede ser que uno tenga email y el otro no, ¿entendés? Y lo que Claro. nos está pasando ahora es que, claro, nosotros miramos, son dos programas diferentes que en realidad están compartiendo la información.
Entonces, sí, bueno, ¿cómo hacemos para asegurarnos de que estos dos locos estén hablando de lo mismo? Entonces ahí introducís más o menos un type system. Que no es lo mismo en realidad porque siguen siendo dos programas diferentes, pero por ahí puedes decir, bueno, los tipos de datos me los guardo en otro lado y me Sí, aseguro sí. de que este devuelve un tipo de dato y aquel recibe lo mismo. Y ahí como que te ayuda también un poco a hacer esto. O sea, sería este ejemplo de acá, pero tipo, no solo adentro del programa, sino que en el sistema ahí, entre todas las máquinas que están Claro. funcionando. Y está bueno. Por eso te decía, ¿viste? Todas estas cosas son como cosas prácticas de programación funcional. Programación funcional tiene algunas cosas más. Y creo que acá lo que te estaba diciendo recién, creo que es lo que está en el bonus. Sí, esto lo dejé acá, pero nada que ver. El actor model, claro, es esto mismo, es esto de programación funcional, pero lo que te decía recién es como cuando vos tenés varias cosas separadas en máquinas. Porque esto lo puedes aplicar, o sea, si vos aplicás el actor model, digamos, es como lo que... ni tanto, pero es como programación funcional a gran escala, digamos. O sea, programación funcional funciona, vos lo podés hacer en un micro, como estábamos haciendo acá, ¿no? O sea, yo puedo hacer una función chiquita que hace una determinada cosa, pero después, por ejemplo, en este proyecto que nosotros tenemos, las máquinas enteras nosotros lo vemos como una función, o incluso a veces vemos como funciones tipo procesos largos que involucran muchas máquinas. O sea, vos le decís, che, validamos tu usuario, entonces el loco agarra el usuario, recibe el usuario, y la manera en la que se componen las funciones acá, ¿viste? Eh, esta misma composición vos la tenés, pero nada más que cada función es una computadora diferente, entonces vos tenés ese mismo efecto. Entonces como que esto se puede Mm, aplicar a muchos niveles de abstracción, digamos. Puedes decir la función, o la computadora misma puede funcionar como una función, o varias computadoras juntas pueden funcionar como una función sola. Y claro. esto de. No sé si esto de Actor Model aplica a eso. Modelo de computación concurrente que trata el actor. No, esto es más. No sé por qué lo puse acá, porque esto es más programación orientada a objetos. Sí, esto es más parecido a programación orientada a objetos. Eh, pero está. Las funciones básicamente son objetos con un solo método, ¿no? Que esa es otra manera de ver la programación funcional. Si yo puedo agarrar un lenguaje de programación orientado a objetos y crear un objeto función. ¿Sacás? No sé si estoy confundiendo todo por el carajo. No, 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 ahora te estoy siguiendo, bro. ¿Me entendés? Yo puedo crear una clase en un programa orientado a objetos, una clase que se llama función, que tengo un método invocar y puedo usar eso como si fueran funciones. Entonces está, el actor model es medio así. Es como decir, vos, Claro. yo tengo tantos actores. El actor model lo que dice es, bueno, vos ves el programa como una serie de personajes que tienen distintas características. Claro. Si cada personaje tiene una característica, son funciones. O sea, si todo el mundo tiene. Yo que sé, imagínate que vos tenés El ejemplo que uso yo para programación orientada a objetos es: imagínate que vos tenés un cuarto lleno de gente y los querés organizar para hacer algo. Entonces vos le decís, Claro. che, vos sos el cocinero, vos sos el mozo, y vos sos, no sé quién más hay, vos sos el de la caja. ¿Entendés? Vos tenés esas tres personas y lo que estás haciendo es definiendo los roles, estás definiendo las clases o las acciones que cada persona puede hacer. Sí, 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 sí. ¿Sacás? El actor model te dice, bueno, tu programa en alto nivel o bajo nivel van a ser esas tres personas comunicándose entre ellas, mandándose mensaje. Está. Claro. ¿Sacás? Y cada una de esas personas, si cada una de esas personas tiene una sola acción, en la práctica son funciones, porque la función lo único que puedes hacer es invocarla. Si yo te digo, vos cocinero, dale, y vos cajero, dale, y ahora vos mozo, dale, o sea, si la única función que ellos tienen es vos, hacé, en Sí, la sí, sí. práctica son funciones, de tipo ejecutate. Claro. Ejecutate cocinero, o sea, ¿entendés? Son tres funciones. Capaz que esto sirve como para abrir un poco la cabeza e ir pensando tipo como más a alto nivel. Porque esto es lo que te digo, ¿viste? Son cosas que después se repiten, son patrones que se repiten a alto nivel y bajo nivel. Vos podés hacer la funcioncita o podés hacer un sistema gigante y estos Claro, patrones claro. siempre funcionan igual, ¿entendés? Te entiendo, te entiendo. El tema de los tipos, todo. Déjame ver si encuentro la, la maldita función esta. ¿Cómo se llama? YouTube, Functional.
Esta. Functional Design Pattern. Esta no. Pará. Estos dos son como los videos que siempre comparto de. Bueno, quiero que el maldito YouTube ya me ha alcahueteado más de una vez, después me queda grabado. Está mirando cosas raras ahí. Estas dos son las que siempre comparto, ¿viste? Ahí está. Bueno, por lo menos ahora no me Fue mando acá. fue tu hijo el que te hizo ahí. Tienes que decir eso. ¿Eh? Fue tu hijo el que Ah, estaba viendo sí, el sí. No, pero hay algunas cosas que no me las creen que fue mi hijo. No, aparte, digo, a esta altura no te puedo decir que no toca mi computadora, pero tiene estrictas órdenes de no tocar. A veces no funciona. Y esas dos, voy a sacarle los cosas. Una es la que te decía, ¿viste? Una es la de este pibe que explica patrones y ahí explicando los patrones explica un montón de cosas sobre programación funcional. Y después el otro viejo es más como... ese siempre te tira alguna clase de historia bueno, ese es el más que... lo teórico, ¿no? Uno más práctico y el otro más teórico. Sí, ahí está. Son los dos prácticos, son los dos muy prácticos. Son charlas de conferencia, ¿viste? En las conferencias siempre tratan de darte algo que vos puedas usar. Entonces Claro. son los dos prácticos, pero son distintos puntos. Hay uno que es más histórico, ¿viste? Uno que te dice, bueno, ¿por qué no usamos? Y el loco ahí te explica de la historia de la memoria RAM, por ejemplo, cuándo se dejó, porque programación funcional existe supuestamente desde antes de la programación orientada a objetos. Se empezó a usar porque, claro, con el tema de los stacks, eh, la programación funcional usa mucha memoria. Entonces, a la medida que la memoria se volviendo más barata, eh, se empieza a usar programación funcional de vuelta, pero en un determinado momento donde la memoria... Y el loco te explica ahí cómo era la memoria antes y cuánto salía a hacer un programa funcional y todo así, y por qué tenemos que hacer programación funcional ahora, tipo un montón de cosas así. Claro. Por ahí va la 8. Eh, y bueno, son las 11 clavaditas. ¿Qué tenemos mañana? Mañana hacemos Test Driven Development, que también es otra masa. Es otra cosa importantísima. Bueno, sí. Ah. Bien, bien. Perfecto. ¿Tomaste alguna nota? Te sentí ahí que le estabas dando al teclado. Sí, 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 ¿Sacaste obvio, obvio. alguna? Ahí va. También porque viste lo que te decía yo al principio en aquella entrevista que hicimos al principio, es que yo trato de tocar temas por arriba, pero viste que acá no hay mucha información. Tipo, Sí, si no, es querés, como general, digamos. claro. Si querés hacer una función recursiva, tipo, vas a tener que ir a buscar. Obviamente, no me preguntes a mí, porque. Boludo, es lo peor del mundo para mí. Mirá, y acá tienen cosas. Aparte, después tenés gente que hace cualquier cosa con la función recursiva, ¿no? A ver si encuentro alguna imagen copada. Nada, no. No dije nada. Mirá, acá está. How to write recursive function. Ya era. Bueno, para que voy a parar el video acá y así después Dale. lo subo